Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Estamos por estos medios hablando palabra del Señor, ¿verdad? Pues el tiempo se ha cortado y estamos aquí para eso, ¿verdad? Para la gran comisión, que es llevar el Evangelio a todo el mundo, a todos los confines de la tierra. Y vamos a estar hablando de la separación espiritual de los creyentes. La separación espiritual de los creyentes. Segunda de Corintios 6, 17 al 18. Dice: por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La separación del mal es necesaria para la relación de Dios con los creyentes, con su pueblo. Definitivamente tenemos que estar separados del mal, pues la palabra de Dios lo dice, lo deja bien claro, ¿verdad? El Señor es santo y por ende tenemos que ser santos. Sin santidad nadie lo verá, dice la palabra. Y vuelvo y les digo, hermano, siempre con su Biblia, usted corroborando, ¿verdad?, lo que oye en los diferentes medios. Oírlo todo, pero retener lo que es, ¿verdad? La Biblia nos habla que la separación consta de dos dimensiones, una negativa y otra positiva. La separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo y a la justicia y a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es una de las cosas que tenemos que tener presente, en la separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo y a la justicia y a la palabra de Dios. Todo lo que no sea de Dios, hermano, si usted es creyente, ya sabemos que por la palabra están los 10 mandamientos, están las 7, ¿verdad?, cosas que abomina el Señor, como la envidia, la gula, la lujuria, ¿verdad? Todas esas cosas. Ya los creyentes sabemos de qué es lo que nos tenemos que separar. Los amigos que me están escuchando, Dios nos deja este libro importantísimo, que es la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Dios misma, que nos da instrucciones de cómo Él, ¿verdad?, desea que nosotros seamos como hijos de Él, ¿verdad? Como hijos aquí, sabemos que la obediencia es lo primero, que a los padres les encanta que seamos obedientes, igual al Padre eterno, ¿verdad?, y celestial, a nuestro Padre Dios, ¿verdad? A Él le gusta que lo obedezcamos. Dice la palabra que la obediencia Él la estima más que los sacrificios. Pues el sacrificio mayor lo hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Y más que ese nadie podrá hacer, ¿verdad? Pero después tenemos que acercarnos a Dios en íntima comunión por medio de la consagración, la adoración y el servicio. Estas tres cosas son muy importantes, porque la consagración lleva a la santidad y es lo que al Padre es lo que el Padre desea que nosotros hagamos, ¿verdad? Que nos santifiquemos cada día más. La adoración, pues, lógicamente, la palabra de Dios, ¿verdad? El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego sigue: y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en los mandamientos. Esa es parte de las instrucciones que nos dejó el Señor aquí, ¿verdad?, en la palabra. Y el servicio. Lógicamente, Jesús nos dio el ejemplo máximo de servicio. Él vino a la tierra a servir, ¿verdad?, a libertar, a sanar,
a instruir, a llevar al pueblo a Dios, a entregarle al pueblo la eternidad. Pues Él murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Los amigos que no conocen mucho de la palabra, Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, fue muerto en la cruz para librarnos a nosotros de la muerte eterna. Y así ahora podemos estar eternamente con nuestro Padre Dios, ¿verdad?, disfrutando de esas promesas que Él nos hizo, que Él nos dejó, que Él no es hombre para mentir. Esas promesas son reales y la palabra de Dios se ha ido cumpliendo al punto ahí hasta el día de hoy y seguirá cumpliéndose. Pero cuando habla del servicio, ¿verdad?, nosotros tenemos, como decía yo, el máximo ejemplo, que era Jesús. Nosotros tenemos que venir aquí a la tierra también a servir, no buscando que nos sirvan, sino nosotros servir, ¿verdad? Y como dice la palabra, ¿verdad?, el servicio es la máxima expresión de amor hacia los demás, ¿verdad? Cuando nosotros servimos sin esperar nada, haciendo el bien, ¿verdad?, aunque no recibamos nada a cambio, eso es lo que le agrada a Dios. Ayudar a aquellos más pequeños, como dice la palabra, que no se le haga daño a nadie, ¿verdad?, sino que seamos nosotros vivos testimonios de lo que es servir, de lo que es venir a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. So, esas tres cositas, ¿verdad?, nos hacen que nos acerquemos más al Señor íntimamente. En 2 de Corintios 6, 16 al 18 nos dice, como ya leímos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento la separación era un requisito constante para el pueblo de Dios. En Éxodo 23, 24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. O sea que Dios mandó a que su pueblo no adoptara las religiones, ni se conformara a las normas morales de las sociedades. Pues el único Dios al que tenemos que servir, al que tenemos que adorar, al que tenemos que honrar fue a nuestro Creador. Ese es el que tenemos que adorar, ¿verdad? Israel dejó de obedecer por completo ese requisito y no fueron protegidos por el Señor. Dios exigió que su pueblo fuera santo, diferente y separado de todos los otros pueblos para pertenecer a Él como pueblo escogido. Ahora mismo nosotros pues no tomamos el lugar del pueblo de Israel, pero sí entramos a formar parte, ¿verdad? Porque cuando Israel pues hizo lo malo delante del Señor y estaban en desobediencia y adorando a otros dioses y pues en definitiva no estaban adorando a Dios como se debe, pues entonces nosotros los gentiles entramos ahí, ¿verdad?, a formar parte del pueblo de Dios y nos fue dada la oportunidad de formar parte, ¿verdad?, del pueblo de Dios. La separación del mundo da como resultado la relación en la que Dios es el Padre Celestial que vive con los creyentes y es su Dios y ellos son sus hijos. Cuando le decimos que no al mundo y ponemos un alto a las cosas del mundo, a lo mundano, estamos consagrándonos más, estamos acercándonos más a la santidad cada día. Pues dice la palabra, salid del medio de ellos, ¿verdad? O sea, no os conforméis a este mundo, porque este mundo nos puede ofrecer miles de cosas, pero ¿nos convienen? No, al tener libre albedrío nosotros podemos escoger, pues Dios no nos fuerza, pero tenemos que escoger lo que a Dios le agrada, porque si somos hijos de Dios, tenemos que escoger agradarle a Él. Y lógicamente estamos esperando a Jesús que vuelva para llevarnos allá con el Padre y
que podamos estar, ¿verdad?, eternamente con Él. Pues somos sus hijos, ¿verdad? Pueblo escogido. En el Nuevo Testamento Dios ordenó la separación del creyente del sistema inmoral del mundo y de concesiones impías. Pues como estaba diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pues hay cosas que si las comenzamos a hacer del mundo, nos vamos a ir separando lentamente, poco a poco, de nuestro Padre. Pues al no hacer lo que es bueno delante de Él, nos vamos a ir separando de Él. En Juan 17, 15 al 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Luego vamos a estar hablando de la relación del creyente con el mundo, más a fondo. La separación de las personas, ¿verdad?, de la iglesia que pecan y se niegan a arrepentirse, esto se añade también a la desobediencia, se añade a, ¿verdad?, a las personas que realmente pues no quieren agradar a Dios, no quieren estar con Él, y pues Él también ordenó la separación de los falsos maestros, de las iglesias y las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan las verdades bíblicas. Todo esto, nos tenemos que separar de todo esto, pues al no tener la palabra como es, y estar oyéndola a través de maestros falsos, pues eso nos trae confusión. Tenemos que estar bien seguros, ¿verdad?, que lo que oímos lo pongamos en balanza y, como les dije, siempre corroboren con la palabra que lo que se les está hablando viene de la palabra del Dios verdadero, ¿verdad? Esta separación del mundo debe ser de odio hacia el pecado y a la injusticia y al sistema inmoral. Debemos de sentir ese rechazo desde adentro, desde nuestro propio ser, ¿verdad? De no mezclarnos en las inmoralidades del mundo y en todo lo que el mundo ofrece. Pues muy fácilmente las personas sin querer caen en trampas del enemigo, pues poco a poco si van dejando que la inmoralidad entre, ¿verdad?, a su corazón, a su mente, pues contamina el espíritu. Hay que estar bien pendiente de con quién estamos hablando, de qué estamos haciendo. Y hermano, esto no quiere decir que usted sea un antisocial, eso no es. Pues Jesús se sentó a la mesa y comió con los que cobraban taxes de más y con la gente que era pecadora. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que lleguemos a tal extremo que nos envolvamos ahí y entonces nos dejemos llevar, ¿verdad? No, hay que atraer a las personas, ¿verdad?, a Dios, y no nosotros salirnos de la voluntad de Dios, ¿verdad?, por estar creyendo que estamos haciendo lo que es. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pues la palabra de Dios también dice que siendo yo heraldo no vaya a quedar destituido, ¿ves? Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En otras palabras, el amor debe ser sincero, no falso, y se debe rechazar lo que es malo. Porque muchas veces se le está diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hermano, no podemos estar así, ¿verdad?, en dos aguas, o estar, lo de Dios es de Dios y la santidad es santidad, y lo del mundo es del mundo, y no hay nada más entre medio. Está Dios y está Satanás, el Señor lo reprenda. O sea, no hay nada entre medio. O estás con Dios o estás con Satanás. Aborrecer lo malo, ¿verdad? Rechazar completamente lo que es malo, lo que no está bien delante de Dios. No os dejéis llevar por nada de lo que veamos que
hay veces, hermano, hay ciertas personas que en los trabajos o por alguna razón, pues ceden a ciertas cosas que no son buenas. Mucho cuidado, hermano. No vaya a ser que tratando de quedarte en ese trabajo o tratando de quedarte o de agradar a ciertas personas o al hombre, seas destituido de la gloria de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Lo que es moralmente malo no debemos de tolerarlo ni participar, ¿verdad? En el pecado o en acciones que vayan en contra de los principios cristianos. Seguir lo bueno nos indica y nos anima a buscar y aferrarnos a lo que es bueno, moralmente correcto y agradable a Dios. ¿Y qué conlleva esto? Esto conlleva seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo que Jesús, hermano? Hermanos creyentes, amigos que me escuchan, qué mejor ejemplo, ¿verdad? Es Jesús para nosotros. Ese es el mejor ejemplo. De acuerdo a sus enseñanzas, ¿verdad? La separación y oposición a la falsa doctrina, ¿verdad? Como dice en Gálatas 1:9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. ¿Y qué es anatema? Sea maldito, ¿verdad? No va, eso no es de Dios, ¿verdad? Y esto lo dijo Pablo, el apóstol, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto lo decía Pablo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso está pasando hasta el día de hoy, hermano. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, puede venir un ángel que no es de Dios, pero puede venir un ángel o el enemigo disfrazado de ángel y decirte algo del evangelio, y si no es real y si no está por la palabra, sea anatema, sea maldito, pues no es real. Tenemos que estar muy, muy pendiente ahora en estos días, en estos tiempos, ¿verdad? Pues esa es una de las cosas, la que está pasando, la apostasía, que la apostasía es que se ha tergiversado toda la palabra de Dios y todo eso. Mucha, lamentablemente, algunas iglesias, algunos falsos, ¿verdad?, predicadores y todo eso, profetas, han tergiversado la palabra. Y termina diciendo Pablo en Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué buscamos, hermano? ¿Qué buscamos? Hermano creyente que me escucha, amigo que me escucha, tenemos que buscar a Dios primeramente, ¿verdad? No podemos buscar para nuestro propio bien, ¿verdad? O para nuestra fama o la aprobación de los hombres. Pues aunque sea a veces la palabra supuestamente fuerte, porque es que hay que seguirla como va, pues no la podemos cambiar, no la podemos amoldar, no la podemos acomodar a las personas ni al mundo. Pues entonces, si se acomoda a las personas y al mundo, pues entonces no es de Dios, no es santa, no es celestial, no es de un Dios poderoso que no tiene pecado, ¿verdad? Es santo. Y sigue diciendo Pablo: o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Qué palabra poderosa. Qué palabra poderosa. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues Cristo vino y nos dio, vuelvo y digo, hermano, el ejemplo perfecto de cómo debe de actuar un creyente aquí en la tierra. Y Él lo logró en carne, porque Él era carne. Él pasó por todas las tentaciones que nosotros hemos pasado, mas siguió siendo santo, mas no pecó. Tiene que haber un genuino amor por aquellos de quienes hay que separarse. ¿Por qué digo esto? Es como dije, no es que seamos antisocial,
Pero si el estar con alguna persona, ¿verdad? O algunas influencias humanas, ¿verdad? Con algunas personas que causan influencia en nosotros, para mal, pues mira, es mejor separarse. Y no es ser antisocial, es separarse y guardarse para Dios. Pues si estás con algunas personas y pecas, pues no te conviene estar con esas personas. Si estás en el mundo haciendo cosas que no mandan, pues mira, conságrate más para Dios cada día. Entrégate más en oración. Pídele al Señor, Señor, ayúdame. Quiero ser cada día más santo. Quiero estar preparado para la venida de Jesús. Quiero irme con Él. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Eso es lo que muchos estamos orando últimamente. Pero no es orarlo de ven, Señor Jesús, es también hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Gritarlo al mundo, Cristo viene y tenemos que cambiar, tenemos que ser santos. Pues Dios es santo y sin santidad nadie le verá. Y pues ahí es que viene que tenemos que tener un amor genuino por las almas, hermano, porque las almas se pierden. Amigo creyente que me escucha, las almas se pierden. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Esa sangre caerá sobre los creyentes que no hablaron, que no abrieron su boca para avisar, para, aunque te rechacen, decirle, mira, Cristo te ama, el tiempo es corto, ven a sus pies, vamos a... hermano, a cada persona que ha estado alrededor de nosotros que no le hemos dicho, esa sangre está ahí gritando si ellos no se salvan. Y por eso es que tenemos que tener ese amor genuino por las almas. Y si no lo tenemos, pidámosles a Dios el amor, la mente de Cristo y el corazón de Cristo. Pues Él sí sentía por las almas y por eso murió por ellas. Por eso murió por nosotros. Por eso entregó su vida en la cruz del Calvario. Completamente la entregó para salvarnos a nosotros, a las almas que estábamos perdidas. Y así mismo nos tenemos que sentir nosotros. Tenemos que sentir un peso fuerte, grande en nuestro corazón. De cada vez que miremos a alguien, esa persona será salva, estará buscando de Dios o nunca ha oído. Como a una señora que le preguntaron, ¿usted conoce a Jesús? Y dijo, no sé, quizás vive más abajo. Hermano, hay personas que no saben quién es Jesús. Verdaderamente, que en su familia pues nunca lo hablaron, no abren la Biblia, no saben, hermano. Y nos toca a nosotros, ¿verdad? Hablar de este evangelio poderoso que es el que libera, el que sana, el que salva. Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que nos amó. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pues el que crea que esté firme, cuidado que no caiga. Por eso es, hermanos, que no podemos estar mirando a nadie por encima del hombro. Pues ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos mejor que Jesús. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, se encarnó, ¿verdad? Se hizo carne y fue humilde, fue santo y vino a servir. Entonces nosotros no somos más que Él. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Entonces hay que tener temor de Dios, ¿verdad? En la perfección de la santidad de Él, pues tenemos que perfeccionarnos cada día, cada día, cada día. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque de ahí parte todo. Debemos de sentir temor a Dios, y no es un temor de que tú te mueras, de que, ay, tengo miedo de Dios. No, ese tipo de temor no es, en parte, pero no es, porque realmente si amamos a Dios como Padre, el temor que sentimos, ¿verdad? Es ese temor, pues, que siente un hijo cuando no obedece. ¿Ves? Y que tú sabes que la separación de ese padre te va a doler. Ese tipo de temor. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vuelvo y lo digo, así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El propósito de la separación es que el pueblo de Dios pueda, ¿verdad?, perseverar en la salvación. ¿De qué nos vale hacer lo que hagamos en este mundo, tener todo? ¿De qué le vale al hombre tener todo y pierde su alma? No valió de nada. No valió de nada porque todo lo de la tierra se queda aquí. Lo único que es eterno, ¿verdad?, es nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra alma es la que no se puede perder. Tenemos que perseverar en la salvación. Dice la palabra que aquel que persevere hasta el fin, ese lo logrará, ¿verdad? Tenemos que perseverar en la fe. Si perdemos la fe, lo perdemos todo, porque la fe es la que nos hace entender que Dios es el Dios que puede con todo lo que no es posible en este mundo. Todo lo que nosotros vemos imposible, Dios lo puede hacer posible. Y esa fe, ¿verdad?, debe de estar en nosotros y con nosotros cada día. Pues no caminamos por fe, o sea, no caminamos por vista, sino por fe. Pues aún lo que no vemos, ¿verdad?, lo creemos. Pues el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que Dios existe. Que aunque no lo veamos, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos da testimonio de que Él existe. Tenemos que perseverar en la santidad. Es importantísimo que perseveremos en la santidad y que cada día tratemos de consagrarnos más. Lógicamente, hermanos, estamos en un cuerpo, ¿verdad? Pero esta carne se mata. Esta carne la podemos matar obedeciendo a Dios. Y a la vez que esa carne esté muerta, ya esa carne no puede pecar, pues está muerta. Si está muerta, ¿verdad?, está crucificada con Cristo, la carne, pues ya estás en el área de la santidad. Pues tu carne no te está haciendo pecar porque la tienes sometida. Aquel hombre que la domina, ese es el que sale adelante. Debemos de vivir solo para Dios, ¿verdad?, y convencer al mundo y al incrédulo de que Él existe, ¿verdad?, y que el Evangelio es verdadero. Dios nos recompensa cuando hay una separación genuina. Dios nos protege, nos bendice, nos ama con amor y cuidado paternal. Eso no es que tú vas a hacer tanto sacrificio y nada, porque la palabra dice que tendremos nuestra recompensa. Hermanos, creyentes y amigos que me escuchan, Dios tiene recompensa para los que le aman, para los que le siguen, para los que le sirven, para los que creen en Él, más que nada. Hay recompensa. Y las promesas que hay en la palabra son muchas. La palabra dice que ya no habrá más llanto allá arriba, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más muerte, ya no habrá nada que te angustie. O sea, hermanos, tenemos que vivir para eso. Vivamos con esa mente, con nuestra mirada puesta en esa meta. No mirando lo que nos pasa en el mundo, pues esto aquí aflige mucho. Esto aquí trae confusión, aflicción, angustia, llanto. Pero dice que en la mañana llega la alegría, ¿verdad? Y la mañana, ¿qué es la mañana? La mañana sale el sol y el sol, ¿verdad?, tipifica a Dios, a la luz. Hermano, si estamos con Él, ¿verdad?, ¿qué nos va a faltar? Dios sabe qué necesidades tienen sus hijos. Si un hijo te pide pan, ¿no le vas a dar una piedra? Y así es nuestro Padre. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y Él nos provee. Pero no quiere decir que no tengamos aflicciones, pues estamos en la lucha en contra de esta carne y de este mundo. Y separándonos. Y en eso hay lucha, hay batalla, hermano, no es fácil. Pero la recompensa está. La recompensa está. Ahí está Dios para con nosotros. Ahí está nuestro Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están con nosotros.
Dios es todo lo que tenemos, todo lo que un buen padre debe ser. Él es nuestro consejero, nuestro guía. Dios nos amará y tratará con ternura a sus hijos, ¿verdad? Ahora, por otra parte, si no nos separamos del mal y si seguimos en seguimos en nuestros delitos y pecados, pues hermano, eso solamente, y amigo que me escucha, lo que te va a traer es el único destino que hay para los que no obedecen y rechazan a Dios. Lamentablemente es el tormento eterno y la separación del Dios que nos creó, de nuestro Padre. Y eso es lo peor que le pueda pasar a un ser humano. Hermano, no caigamos en ese camino. Sigamos el camino al Todopoderoso, sigamos el camino de obedecer a nuestro Padre, de santificarnos, de perseverar, de creer en Él, de tener fe, luchando cada día, ¿verdad? Porque Él con nosotros, Él está con nosotros y Él nos ayuda a luchar y a pelear esta batalla diariamente. Que sea ese el camino que escojamos y no el camino que nos lleve a la perdición y a la separación eterna sin Dios, nuestro Padre. Que Dios me los bendiga, hermano. Si esta palabra de Dios, que yo sé que sí ha sido de bendición para usted, compártala, hermano, evangelice por medio de ella. Vamos a unirnos todos en llevar esta palabra a los confines de la tierra. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.